Bueno, pues hoy tengo el placer de presentaros a una periodista, creadora de Proyecto Patrono, donde en TikTok tiene más de 300.000 seguidores y en Instagram más de 100.000, coautora del libro Generación Potter y sobre todo a una admirable mujer y también Slytherin. Bienvenida, Beatriz. Hola, muchísimas gracias. Vaya presentación. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, antes de ponernos a hablar de lo que se nos viene en el mundo mágico, quería preguntarte por ti. ¿Puedes explicarnos el origen de todo? ¿Cómo surge la idea de comenzar este proyecto Patrono? A ver, empecemos desde el principio. Proyecto Patronos lo llevamos Fernando y yo, Ujú. y todo nació con un documental que hicimos en 2015, que él había estudiado producción audiovisual, yo periodismo, y queríamos hacer algo personal. Entonces nos embarcamos en un proyecto, bueno, nunca mejor dicho, que Ujú. fue el documental de Proyecto Patronus, la magia de una generación, donde entrevistamos a un montón de fans en España, a profesores, sociólogos, un montón de gente para ver por qué Harry Potter había triunfado tanto bueno, en el mundo, pero específicamente en España. Y después de eso, pues abrimos redes sociales. Al principio hablábamos del documental sobre todo, pero poco a poco empezamos a hablar un poco del mundo mágico de Harry Potter. Y cuando terminó el proyecto del documental, pues seguimos porque vimos que había público, Harry Potter nos llenaba mucho, nos gustaba un montón y sobre todo pues capitaneado por mí, aunque Ujú. también lo llevé con Fer, pero siempre al final he estado yo ahí, sobre todo en las redes, que como que las disfruto más, ¿no? Sí, sí. Y hasta hoy en día. Han Oh, pasado ya unos cuantos años. hombre, desde 2015 me has dicho, ¿no? Qué guay. Sí. ¿Tenías claro desde el principio que querías enfocar tu vida al mundo de Harry Potter? A ver, eso es O una sea, pregunta complicada. sí, o Es sea, decir, tú acabas la carrera y dices, me quiero dedicar mi vida a Harry Potter. O no llego surgió así así. tal cual porque Mm. además Harry Potter no es el trabajo que me da de comer realmente. Al final es como más bien una especie de hobby que ojalá pudiera trabajar profesionalmente de ello y que fuera lo que me da de comer cada mes, pero no es así. Lo que pasa es que Harry Potter desde muy pequeña yo empecé a leerlo con 12 años y Claro. luego llegaron las películas y se ha convertido en algo muy importante en mi vida. Es decir, no concibo, no hay ningún día que no piense en Harry Potter o haga algo relacionado con Harry Potter, sobre todo al final teniendo TikTok, Instagram. Luego el podcast también de Patronus Unplugged, que es otro podcast, bueno, el podcast que hacemos con, además de Fer y yo, con Pablo y Saida, más el libro que comentabas de Generación Potter, Ujú. siempre ha habido proyectos relacionados porque al final es lo que más me ha llenado en mi vida. Es Ujú. decir, entonces no es que llegara un momento de quiero dedicar mi vida, pero a raíz de hacer el documental dije es que Harry Potter es parte de lo que soy hoy Claro. en día. Y es de lo que más me ilusiona, lo que más me emociona, siempre estoy atenta a todo lo que se publica. De hecho, desde aquí pido perdón a la gente que me manda memes o noticias y a veces ya no lo digo porque me hace sentir como muy borde, ¿no? Pero es que casi siempre ya me he enterado porque estoy Claro. bastante al día. Pues hablando del podcast que me has comentado, ¿cómo va el futuro del podcast en general? O sea, ¿crees que en algún momento se podrá vivir de esto o no? ¿O lo ves imposible? A ver, es muy complicado, sobre todo porque es un tema muy de nicho. Nosotros tenemos Patreon y tenemos cuenta de iVoox y sí que tenemos gente que nos ayuda cada mes, pero no nos da como, o sea, para vivir y menos 4 personas, o sea, tendría que ser una locura. Pero es verdad que nos da un pequeño extra que realmente al final se repercute en el propio podcast, porque estamos preparando una web, tenemos también que pagar pues, ciertas cosillas de iVoox y tal, entonces pues para comer, ojalá venir alguien y dijera, oye, hacednos podcast diarios sobre Ujú. Harry Potter, por ejemplo, ahora cuando llegue la nueva serie o cosas así, Claro. y os pagamos un sueldo. Yo, vamos, sería un sueño, o sea, un sueño hecho realidad, decir, hablar de esto que tanto te gusta. Porque aunque hay gente que dice lo típico de, bueno, es que si un hobby se convierte en tu trabajo, deja de ser un hobby y acabas harto, yo te aseguro que no acabaría harta. O sea, sería feliz pudiendo trabajar de esto. Ujú. Y bueno, el podcast aún así tiene vida. Vamos por la quinta temporada y todavía queda rato. Qué guay. Bueno, pues como ya has comentado lo de la serie, ¿no? Pues vamos un poco a lo que es la actualidad. Nueva serie de Harry Potter, donde cada temporada se ha dicho que va a ser un libro. ¿Tú Ujú. sinceramente crees que es necesario hacer otra vez la serie de los libros? Es decir, que no expandan el universo. Pues a ver, creo que no es que sea necesario como tal,
pero creo Ujú. que es muy interesante. Es decir, al final hay gente que dice, pues es que es un reboot. Para mí no es un reboot. O sea, un reboot sería si hicieran otras 7, 8 películas. Es decir, eso sí que no me gustaría, porque esas películas no han envejecido mal, son de hace 2 días. Hacer películas no lo compraría para nada, pero una serie me parece un formato muy diferente donde pueden explorar muchísimas cosas que se quedaron fuera de las películas. Es decir, la nostalgia tira y las películas Claro, siempre hablamos bien de ellas, pero se nos olvida a veces, a los fans, que las películas también cometieron muchísimos errores, bueno, errores, o que recortaron muchísimo del argumento de los libros, que tienen cosas maravillosas de vestuario, la banda sonora, de producción en general, pero argumentalmente hay muchos errores, muchas cosas que no se explican bien, muchas cosas que se quitaron, y una serie te va a permitir explorar muchísimas cosas. Es decir, yo siempre lo menciono porque para mí es de las peores cosas que hicieron las pelis, que es omitir prácticamente todo el pasado de Voldemort. Es decir, cómo no se comprende al villano de la saga, al principal, no se sabe prácticamente nada de él, no llegas a entender casi nada. Y entonces que en una serie puedan explorar eso, la historia de la madre de Voldemort, de su padre, de sus abuelos, o sea, me parece increíble. Entonces creo que hay muchas cosas que va a mejorar. Bueno, esperemos sí, que lo sí, hagan bien, esperemos, esperemos. pero creo que es muy guay. Es decir, Mm. es verdad que yo, si me preguntan de qué quieres una serie, en ningún momento habría pensado en volver a hacer los 7 libros, o sea, haber adaptado los 7 libros. Pero es Mm. verdad que cada vez, cuanto más lo pienso, más ilusionada estoy. También lo reconozco. Yo creo que es bueno también porque el hecho de que nuevas generaciones, a lo mejor que no han vivido Harry Potter desde, como nosotros, a lo mejor desde el principio, ¿no? De su origen, se vayan a meter a raíz de Harry Potter, van a conocer los libros a raíz de la serie. Entonces, bueno, aparte de lo que has dicho de Voldemort, de qué es lo que no se vio en las películas y tal, el origen, ¿qué más te gustaría ver en esta futura serie? Pues otra cosa, además de eso, me gustaría mucho conocer la historia de los merodeadores, que a mucha gente también se nos olvida que en las películas se habla del mapa del merodeador, aparece Sirius, aparece Lupin, Peter, pero en ningún momento, es que en ningún momento se menciona que ellos son los merodeadores y que ellos se hicieron el mapa, ni toda la historia de Lupin, ni de cómo se convirtieron juntos en animagos. Spoiler, por si alguien está viendo esto, oyendo y no ha salido de los libros. O sea, toda esta historia me parece fascinante y sobre todo la relación de ellos con Snape también. Mm. Y el tema de que, pues de la relación de James y Snape me parece súper interesante. Entonces, son cosas que me gustaría ver más. O, por ejemplo, otra cosa que es que odio de las películas es cómo representaron la muerte de Sirius y la lucha con Bellatrix. Es decir, en las películas pasa súper rápido, de hecho están Lucius y Sirius luchando, y de repente aparece Bellatrix por detrás y hace ¡tuf! Y le mata. Y es como, no, Ya. en la película te cuentan, o sea, en la película no, en el libro, que Bellatrix y Sirius tienen una pelea súper encarnizada, que hay un momento en el que están todos mirando y están solo ellos luchando. Entonces, es que me parece que le quitaron mérito a Bellatrix en ese momento y además como es un personaje que me gusta, digo, pues, que sabes, es que eso no me gustó nada como lo hicieron. Entonces, por ejemplo, pues es otra cosa que me gustaría saber más. Sí, yo de hecho, el otro día hablando con mi pareja dijimos, a ver, ¿de qué quería una nueva serie, no? Y yo dije de Los Merodeadores. Si tú tuvieras el poder de decir, mira, quiero una serie que no sea de los libros, o sea, que explore otra cosa, yo qué sé, el origen de las casas, otra cosa, ¿tú de qué la harías? Es que realmente lo que voy a decir es lo que dice casi todo el mundo, que es eso, el tema de los merodeadores, pero a Sí. mí me gustaría sobre todo desde el punto de vista de Snape, también lo digo. O sea, que se hablara de ellos, pero que protagonista o muy importante fuera Snape. Luego el tema de los fundadores, que también se suele decir mucho, de cómo se creó Hogwarts, cómo se conocieron ellos, cómo empezó el rifirrafe con Salazar Slytherin, cómo creó la Cámara de los Secretos. O sea, es que todo Ujú. eso, te lo juro que te lo estoy diciendo y se me pone Claro. hasta la piel de gallina de la emoción. Luego, otra cosa que me gustaría, que esto quizás se diga menos, es la historia de las hermanas Black. Es decir, yo soy muy fan de Bellatrix, de Narcisa, Andrómeda, cómo, pues eso, cómo la familia, su historia de cuando eran pequeñas, cuando entraron a Hogwarts, cómo se empezaron a llevar mal con su hermana, que no seguía un poco la idea esta de sangre pura. Y otra cosa que se me ocurre, que no sé si una serie a lo mejor, porque realmente pueden explorarlo también en la nueva serie que adapte los libros, es el tema de Regulus Black, un personaje que se habla de que está en el guardapelo la nota con RAB, pero no se sabe nada, no se sabe la historia con Creature, de cómo se enfrentó a Voldemort al final y todo eso también me parece muy, muy interesante. Yo de lo que has dicho, la verdad que lo de Severus Snape es que es mi personaje favorito, entonces Ah, yo creo que iría por ahí, la verdad. O sea, si es tuviera que elegir que sí, otra, sí, o sea, además me encantaría que la historia se dejara de centrarse un poco en Gryffindor y Snape Slytherin, que se efectivamente. vieran cosas de la casa. Es que además la historia de Snape, o sea,
es de las mejores de la saga, Sí, en mi opinión. totalmente. Entonces creo que en el libro se explora bastante y aún así poco, y en las películas es como sí. A mí me emociona lo que veo en Las Reliquias de la Muerte parte 2 porque me he leído los libros. Si no te has Claro, leído los libros te puede emocionar, pero se ve mucho menos del no a tanto personaje. nivel, sí. Claro, Mm, entonces, creo que explorar más sobre su pasado, de cómo era de pequeño, cómo conoció a Lily, su relación con ella, creo que también haría que los fans cambiaran un poco su perspectiva, porque en el tema de Snape está la gente que le encanta y la gente que le odia. Y yo creo que es un personaje que ni es para amarle en plan de, porque claro que hizo sí, cosas mal, ni para odiarle. Creo que es un personaje muy, muy interesante, muy gris y ojalá saber más de él. También es de to mis favoritos, ¿eh? totalmente. Bueno, pues, cambiando un poquito de tercio, ¿no?, de la serie, no sé si se ha confirmado ya o no, pero parece que no habrá la nueva película de Animales Fantásticos. Yo, la la verdad que me siento un poco decepcionado que lo hayan dejado a medias. ¿Tú cuál crees que ha sido el principal problema para que no haya sido un éxito en taquilla, como debería de haber sido? Es cierto que no está confirmado que no vaya a haber más, pero también es verdad que se estrenó hace un año y no hay noticias de nada. Mm. Han anunciado una nueva serie y no han dicho nada de Animales Fantásticos. Es verdad que hasta hace poco las redes sociales de Fantastic Beasts sí que estaban actualizando, pero ya no tanto. Entonces, a ver, es cierto que ha habido muchas causas. Es verdad que una de las más importantes es la pandemia. Es Claro. decir, cuando se estrenó Los secretos de Dumbledore en muchos cines del mundo todavía estaban cerrados, algunos tenían restricciones, sobre todo en el continente asiático, que allí es muy popular Harry Potter y Animales Fantásticos. Entonces, imagínate China, cuando la mitad de cines están cerrados y la otra mitad el aforo está reducido, pues obviamente la taquilla va a ser menor. Pero es cierto que no solo fue eso, pues también el tema de que la relación importante de la película fuera una relación homosexual entre Grindelwald y Dumbledore, pues lamentablemente hoy en día todavía hay países en los que eso se ve mal, en algunos países incluso se censuró la película, se quitaron trozos, Ujú. eh, horrible. Y luego obviamente está el tema de Johnny Depp, que pues habrá gente que la boicoteó porque habían quitado al actor, y luego el tema Rowling. O sea, es que Yo es yo una creo que película que, uf, sí, yo creo que todo eso ha hecho mucho daño. El tema Rowling, Johnny Depp, lo que tú has dicho de la pandemia, o sea, que fue en el peor momento y pasó de todo, la verdad. sí, es como que estaba agafada la película. Sí, totalmente, desde el principio. Yo ojalá, vamos, acaben con que sea con una miniserie así de 3 4 capítulos, algo de eso, de verdad, porque a mí me interesa muchísimo, ¿no?, que tenga un final, que no la dejen así a medias. A mí es que reconozco que aunque tiene sus fallos y yo critico Ujú. cosas de las pelis, es verdad que yo las he disfrutado. Y a mí los personajes me gustan mucho y la historia me parece muy interesante. Y que lo terminen así me parece, o sea, de denuncia, o sea, Sí, roba policía, ¿sabes? totalmente. Entonces, vale que no hagan las 5 que tenían previstas, que nos prometieron, pero qué menos que una para cerrarlo, o lo que dices, o sea, que Sí, hicieran una serie para cerrar ese tema del duelo entre Grindelwald y Dumbledore, me daría por satisfecha. Además, es que yo sí que adoro a Mads Mikkelsen como Grindelwald, me encanta el combo y la química que tiene a mí con también. Jude Law y me encantaría de verdad ver eso, o sea, que me den una película así y luego me lo quiten, es que estoy muy enfadada, porque además que Los secretos de Dumbledore, a pesar de sus fallos que los tiene y de cosas rarunas, a mí es que me Mm. gustó muchísimo la peli. A mí también. Eh, Yo salí supercontento del cine, la verdad. de hecho, aquí está una prueba, no sé si se aprecia, mi cartel de Oh, Grindelwald con Mads Mikkelsen. qué guay. Qué chulo. Entonces es como que me duele personalmente mucho si no lo cierran. O sea, todavía tengo esperanza, porque al fin y al cabo no es como con Harry Potter, que los niños son niños y van creciendo. Aquí son adultos que si la hacen dentro de un año o de dos, van a seguir igual. Ah, no pasa nada. De, pero bueno, pero tengo miedo. Reconozco que está chunga la cosa. Yo también, espero que en algún momento se decidan y lo acaben, la verdad. Bueno, apartándonos un poquito de la actualidad, me da mucha curiosidad saber, tu personaje favorito de la saga y cuál es el que más odias de todos. Uf. Esta pregunta me cuesta decir solo uno, porque si digo a Bellatrix Strange, que es mi personaje fetiche, queda como, joder, un personaje que no sale mucho, que es una villana. Pero es verdad que siempre, desde que leí los libros, antes incluso que anunciaran a Helena Bonham Carter, que obviamente la actriz me flipa, me gustaba mucho, pero porque siempre es como que ves a villanos, sobre todo masculinos, que en Harry Potter hubiera por fin una villana que fuera mujer, me llamaba mucho la atención. De hecho, me gusta más por lo que no conozco que por lo que conozco, en el sentido de que tengo mucha intriga con ese personaje y me llama mucho la atención. Pero luego, aparte de ese fetiche que tengo especial con ella, ya he mencionado que Snape es de mis favoritísimos. Ujú.
Y en los últimos tiempos, en los últimos años, cada vez he cogido más cariño, he sabido apreciar más a Hermione, por ejemplo, que de toda la vida yo cuando me preguntaban cuál es tu favorito del trío, siempre decía que Ron, y me encanta Ron, pero Hermione con los años también por entender un poco más la parte de lo que ha vivido Hermione como mujer, como niña y tal, me gusta mucho. Ok, Pero es que luego si me pongo a hablar, por eso te digo, me cuesta mucho. claro, Quiero decir, claro. es que los Malfoy me encantan también. O sea, el personaje de Draco, que con los años se ha puesto muy de moda, a mí me gusta y sobre todo, pero sobre todo por sus luchas internas y por todo lo que ha pasado. De hecho, aunque mucha gente odie el legado maldito, precisamente el legado maldito hace que me guste más Draco. O sea, ver cómo ha crecido, cómo ha evolucionado, la historia que ha tenido, su trasfondo, me parece increíble. Bueno, y Dumbledore también me gusta mucho. De hecho, Dumbledore es otro personaje que gracias a la historia de Animales Fantásticos me ha hecho apreciarle mucho más. Totalmente. A mí también, la verdad. Y del que más tendría alguno que diga, este es el que más odio, o bueno, no odiar, ¿no? Pero el que menos te guste, ya sea porque sea más plano el personaje o. A ver, es que esto. Aquí hay una cosa que tengo que diferenciar, un matiz, y es que en los libros me gusta, pero odio en las películas a Ginny. O sea, no es que la odie muchísimo, pero no me gusta nada cómo adaptaron ese personaje. O sea, nada. Bueno, cuando era pequeña sí, pero la relación que tiene con Harry y el personaje cuando es a partir de la quinta película y tal, me parece que es un personajazo en los libros y en las películas deja mucho que desear. Entonces diré eso, porque no es que odie ningún personaje, me parece Claro, claro. que en ese sentido Rowling tiene mucha maestría para desarrollar a personajes, que hay algunos que se han quedado un poco ahí porque no ha desarrollado su historia, pero no que me parezcan planos o malos personajes, al contrario. Mira, esta pregunta es bastante complicada, creo yo, de responder. Tú A ver. imagínate que vas a Hogwarts, ¿no? Y según tus cualidades, ¿cuál crees que sería la asignatura que mejor se te daría? Pues lo he pensado muchas veces, ¿eh? Y, y yo creo que la que podría dárseme mejor es encantamientos. Porque es algo que me llama mucho la atención, o sea, que me gusta, porque creo que te hace la vida más fácil y creo que se me podría dar bien. O sea, o sea, tampoco seguro, pero la que peor se me daría, o sea, eso sí que lo tengo claro. Más que la mejor, la peor sería pociones, desde luego. Yo también. Porque todo lo que tenga que ver con recetas, o sea, odio cocinar, ¿vale? Entonces todo lo que tenga que ver con recetas, cortar cosas, esperar, la paciencia, Sí, se me medida, daría, sí. uf, sí, 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 todo eso no me gusta nada. Entonces yo creo que encantamientos o transformaciones, aunque no sé por qué me da que transformaciones también a lo mejor me daría como cierto respeto, sobre todo si tienen que ver con tu propio cuerpo o cosas así, pero son las que más me gustarían. Porque defensa contra las artes oscuras creo que también me pondría las pilas, precisamente por el miedo que me da poder luchar contra ello. Eso creo que también me gustaría, aunque no sé si se me daría tan bien. Mira, yo me he leído los libros de Harry Potter 2 veces nada más, la verdad, muy pocas, cada uno de ellos, ¿no? ¿Tú sabrías Ujú. decirme cuántas veces te lo has leído? Es imposible. O sea, sabría decirte que más de 2 sí, y más de 5 y más de 6 y más de 7, pero no tengo una cuenta. A veces sí que me gustaría haberlas contado, pero yo es que los leía en su día. Cuando salía la película, antes de ver la película lo volví a leer, luego al cabo de los años volví a leerlo, con el podcast, por ejemplo, hemos hecho libros versus peli, programas comparando, y ahí los hemos vuelto a leer. Hace unos años me volví a leer la saga entera, es decir, no lo sé, seguramente todos más de 5 veces, pero y algunos más, pero no sabría decirte, o sea, no sabría. Bueno, antes de acabar con la entrevista, ¿no? Sé que es muy difícil, ya si no quieres de Harry Potter, pero quiero que me digas tu top 3 películas de la historia. Pueden De la ser de Harry. historia, Sí, bueno, ya sé que es casi imposible decir. Puedes decirme top 3 sin orden, ¿sabes lo que te digo? Las que sí, a ver, tú. sin orden, sí que tengo claro mis pelis favoritas que siempre digo cuando me preguntan, o sea, mi peli favorita desde muy pequeña siempre ha sido Braveheart. Me encanta Ujú. esa película, la historia que cuenta, la banda sonora. O sea, es que me gusta muchísimo los diálogos que tiene, el guión, no sé, me encanta esa película. Otra es Drácula de Bram Stoker, la que dirigió Coppola. Maravillosa, o sea, fascinante. Son películas de esas que he visto muchísimas veces, muchísimas, que me sé diálogos de memoria. Ujú. Bueno, y luego por meter otra que no sea de acción real, sino que sea de animación, que también me encanta la animación, es El Rey León. El Rey León de Disney Lo es, comparto. es mi película favorita de Disney. La he visto, sé que la habré visto, pero en serio, porque desde pequeña me sé todas las canciones, la he visto millones de veces,
me parece maravillosa esa película. Yo tenía, de hecho, el VHS del Rey León Yo también. en que mi abuela lo tenía, más que me acuerdo perfectamente, y la podía ver, pues yo qué sé, cada fin de semana me la veía. O sea, era una obsesión con el Rey León. O sea, Dumbo también la veía, pero el Rey León era, vamos, de hecho está entre mí. ¡Dumbo! Sí, sí, sí. Uf, mira que Dumbo a mí me da mal rollo increíble, ¿eh? Yo es que no sé por qué tenía vamos, tenía unos pocos y uno de esos era, yo qué sé, por cambiar un poco, ya, claro, mis padres y mis abuelos dicen, pero es que este chiquillo siempre que está viendo la misma película, Es ¿sabes? que Dumbo, la parte de los elefantes rosas de pequeña me daba Sí, angustia, ¿eh? a mí también un poquito. Y Y bueno, yo creo que te he dicho 3 ya. sí, No he metido y ninguna de Harry porque, bueno, a ver, por hablar de otra cosa, claro, pero claro. Y de Harry, por cierto, de Harry, ¿cuál sería la película que más te guste de todas? O sea, que mejor hecha esté para ti. es que me cuesta siempre decir una, ¿eh? Sí. O sea, te voy a decir que de mis favoritas es El prisionero de Azkaban. Mm, Es cierto que cuando era más pequeña no la apreciaba tanto. Yo creo que como hicieron tanto cambio de la 2 a la 3 en su día, cuando salió la película que tendría 13 años o por ahí, 14, no sé, pues como que no lo entendía, pero con los años, cuanto más he analizado las películas, más he estudiado, más he sobre cine, más he sabido apreciarla. Y esa película me parece genial. Y luego siempre tengo que mencionar la Piedra Filosofal por ser la primera, por ser todo el trabajo que se hizo de producción en esa película, de decorados, de localizaciones, de vestuario, la banda sonora, o sea, es maravillosa. Y la 7 parte 2 me ujú, parece maravilla esa película. O sea, para mí es constante emoción todo el rato. totalmente. Y si me pongo a hablar, te digo al final todas las películas, Sí, pero eso también te mención iba a decir. especial a las 6. Y me dirás, ¿por qué? Porque como adaptación me parece muy regulera, pero como película, visualmente, la banda sonora, la historia que cuenta, me gusta mucho. Es una película que disfruto mucho viéndola, aunque como adaptación, no. Y ahora, bueno, cambiando de película, tu top 3 series. De la historia también. Bueno, de la historia, de recientes, que no hace falta, ¿me Sí, entiendes? Es que yo esa sé que también, es que es tengo muy mi top difícil. también, ¿eh? Sí. O Ah, sea, vale, sobre vale. todo dos seguras. La Ujú. tercera ya no sé. O sea, mi serie favorita de siempre, tengo dos que están ahí, y es Perdidos, Lost. Fascinante, la he visto varias veces, me parece una serie que, aunque la última temporada es cierto que tiene cosas más reguleras, es que las historias de los personajes son increíbles. Ujú. Juego de Tronos, igual, vale que al final puede que tenga cosas peores y tal, pero esa serie me parece, la echo muchísimo de menos, Yo porque también. aunque La Casa del Dragón me gusta mucho, pero Juego de Tronos es otro nivel. Sí, y la tercera es lo que me cuesta, ¿eh? Porque hay muchísimas series que me gustan, pero como de mi top, o sea, me gusta mucho Breaking Bad, por ejemplo. Ujú. En su día Prison Break también me encantó. La primera temporada es espectacular, de Prison Break. O sea, Brutal. increíble. Las demás puede que pierdan un poco Claro, el como que van fuelle, bajando, sí. sí, pero aún así, Mm. buah, lo que me he pasado yo viendo esa serie, madre mía. Y luego por decir una, pues ya sé que se me voy del top, pero una más actual que me sorprendió mucho y que me gustó un montón es la de The Sandman. No lo he visto. Eso no lo he visto. Pues te la recomiendo. Pues yo comparto bastantes contigo. De hecho, Perdido me encanta. O sea, la quiero volver a ver. Bien. Eh, Luego Breaking Bad, obviamente, Juego de Tronos. Y yo no sé si habrás visto Los Sopranos. Ay, sí, madre mía, Los Sopranos, Es es verdad. que es maravillosa. O sea, Sí, me sí, sí, encanta. ¿ves? Cuando te preguntan en un Claro. momento dado, como que no sé, te vienen a la cabeza las que siempre tienes ahí, pero Los Soprano en su día, Es que, yo sí. me volví loca también. Es Me que gustaría verla de nuevo, porque la vi yo, hace bastantes años. claro, yo la vi hace 3 años por ahí. O sea, para mí es como que muchas series, estilo Breaking Bad y todo eso, beben mucho de Los Sopranos. Es decir, cogen a un Sí, semivillano, por así decirlo, como protagonista. Y yo creo que cambió, ¿sabes? Un antes y un después, la serie de Los Sopranos, para mí. O sea, es que Los Soprano yo la vi hace 10 años, por lo menos. claro. O sea, y sí que es verdad que a Fer, que es bueno, mi pareja, con el que hago Sí. Proyecto Patronus y tal, sí, muchas veces se lo digo, Fer, porque él su favoritísima es Breaking Bad, y siempre le digo, Fer, tienes que ver Los Soprano. Y de hecho me dice, vamos a verla juntos. Digo, es que siempre tengo que acompañarte a verla. Es decir, la quiero ver, pero es verdad que quiero que se me olvide un poco. También es que vivimos en una época en la que las series hay tantas y yo veo tantas porque yo adoro el cine, las series, entonces es como que no me da la vida y me apetece a veces ver cosas nuevas más Mm. que volver a ver antiguas. Sí, eso es verdad, que Pero estamos bueno, en una época que hay tanto producto, tanto que es que no paramos de ya. consumir. Y yo creo que muchas veces no paramos a reflexionar lo que hemos visto, ¿sabes? Es decir, se nos olvida, ya vamos, Sí, venga, siguiente, siguiente, y ya está, ¿sabes? eso es verdad. Por eso las series que digo como mis favoritas son series que he visto, además de que más veces, es verdad que son
que te dejan más huella. Yo ahora lo pienso, digo, joder, últimamente he visto un montón de series, sobre todo miniseries, Claro, que en ese momento sí, pero luego pasan semanas y se me han olvidado. claro. Pero Perdidos no se me olvida, Perdidos me acuerdo de los nombres de los A personajes, me mí acuerdo de tampoco. escenas. eh, de hecho, ya digo que la he visto 2 veces entera y luego a capítulos los he visto incluso 3. Ujú. Igual que Juego de Tronos. Juego de Tronos también la he visto varias veces Yo y lo he visto 4 veces Juego de Tronos. sí, Sí, joder. 4. Y Perdido, yo es que me acuerdo yo es que la vi hace poco, bueno, 6 años por ahí, que yo no la vi en el momento en el que salió, ¿no? Ujú. Y yo es que me acuerdo de acabar un episodio y digo, mira, que mañana tengo universidad o lo que sea, digo, me tengo que acostar. Nada, pues veía, es que no se quedaba en el momento, ¿sabes? De decir, tengo que ver otro episodio. Es que tienen unos finales que no Sí. son normales, o sea, saben jugar muy bien con eso. Bueno, y ya tampoco vamos a que dure mucho la entrevista y nada, pues hasta aquí la entrevista con Beatriz. De verdad ha sido un auténtico placer tenerte en este podcast y poder hablar contigo. De verdad, muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, gracias a ti, ha sido muy majo y además a mí es que ya te digo, hablar de literatura, cine, series me fascina, así que yo podría estar más rato, o sea que Muchas gracias, de verdad. nada, gracias a ti.